inalámbrica. Bueno, pues bueno. ¿Quién de la...? Ahí está. Pero primero... Sí, primero. ¿Quién le está moviendo ahí? ¿Tú? No, Jaime, Lo de las fotos, sí, hay que tomar. Le hicieron tantas fotos a esa barra. Sí, debíamos todos nos acordábamos de ese equipo, pero lo del CCC, y piensa uno, si hubiera estado ahí tomando fotos. ¿Pero a poco alguien tiene foto de su computadora? No. Claro que no. Sí, ¿Tú sí? Yo debí haber tenido de Pitágoras, de cuando hicimos una excursión de la 6700. Es más, de cuando dimos de baja de la A12, que hicimos la ceremonia, tengo muchas fotos. Hola, ¿qué tal? Yo debo tener de cuando creé la de Gire. Adelante. Estamos en convocar a todo el mundo a fotos. Sí, a ver, pasen las fotos que tienen en su hacer. Sí, lo que pasa es que yo no tuve tiempo de echarme un clavado, ¿no? Realmente, bueno, tenemos todo el año. Hoy se llama, está lío. Por eso podías convocar a que se reuniera un acervo fotográfico de... Fíjate que, en los 30 años de la computación, Manuel Álvarez, era de los que tenían hasta invitaciones a eventos de los inicios de la computación, entonces era muy interesante. Por ahí debe de estar. Así es. Bueno, es que él hizo las invitaciones. Sí, claro. Eso sí. A mano. Sí, a manos a mano. ¿Quién está moviéndole aquí? Para que nos veamos primero. Antes de eso. Jonathan. ¿Dónde quedó el...? Allá está Jonathan. ¿Dónde está el control? Aquí hay un control. Ese. ¿Este es? Creo que ya sé manejarlo. Ay, chico. No es ese. No, este no lo sé. Otro, es el otro. Sí, es el otro. Para que empecemos, porque si no... No puedo dar tiempo. No, estamos retrasados, si no vamos a llegar al futuro. No vamos a llegar al futuro. Sí, vamos a llegar tarde al futuro. Cuando el futuro nos alcance. Que primero nos veamos, presentar a todos los que estamos. Bueno, vamos presentando de dos. Yo creo. Bueno, pues buenas tardes a todos los que están aquí presentes, los que están allá en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a todos los que están conectados. ¿No estará conectado Aragón? ¿No? Me dijeron que a lo mejor se conectaba. Pásale. Cuautitlán, les mandé una invitación expresa, y igual que a Daniel, que bueno prepas, que aquí está. No, tampoco, yo no prepas, yo tampoco. Sí, ya. Bueno, pues todos bienvenidos a este seminario de junio de la Red de Ingeniería de Software y Bases de Datos. Como decía el cartel, ¿que les llegó? ¿Sí? Bueno, como decía el cartel, es una charla entre amigos, no es un seminario formal. Y un poco el objetivo de este seminario es que festejemos o recordemos los 50 años de la instalación de la primera computadora en la UNAM. Ayer en otro evento decían que no fue el de toda Latinoamérica, pero sí de México, de la UNAM y de México, y entonces, bueno, pues todo eso es motivo de celebración. Y el enfoque que queríamos darle a este seminario, puesto que es una red de ingeniería de software y bases de datos, no es en general al cómputo en toda la UNAM, sino más específicamente hacia el desarrollo de software. Y para eso quisiéramos platicar primero, vamos a platicar en tres etapas. Primero, los que hacían, aquí mis dos compañeros que tengo al lado, los primeros desarrollos de software, y que se enfrentaron a las primeras decisiones importantes de todo el desarrollo de software en la UNAM y de las bases de datos. Entonces, que ellos nos vayan platicando. Entonces, pues tengo el gusto de presentarles de este lado, para quien no lo conozca, pero creo que no habría necesidad, pero en fin, a Juan Bouchaz, que es el subdirector de sistemas, director de sistemas de la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico de la DGESCA. Y de este lado tengo a Facundo Ruiz, que es el director de sistemas de la Dirección General de Personal.
Entonces ellos dos han tenido una trayectoria larga y amplia platicando sobre en el desarrollo de sistemas en distintas dependencias, y pues por eso los invitamos, no por viejos, sino por experiencia en el desarrollo de software. No se diga. Juventud acumulada. Exactamente. Entonces, pues le voy a pasar la palabra a Juan, que nos va a platicar, así como charla entre amigos, de estas experiencias, dijéramos, en el pasado, que es el presente también, por supuesto. Bueno, Adelante. Buenas tardes, bienvenidos todos los que están del otro lado escuchándonos. Nada más un poquito para empezarnos a poner en contexto. Están viendo aquí una foto de la Ciudad Universitaria en 1959, o sea, poquitito después de la inauguración de la computadora, unos pocos meses después. Lo interesante de esto no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Ven un poco arriba a la derecha, en esta parte que está aquí, está el estadio, ¿no? O sea, como una referencia, la avenida Insurgentes. Y luego ya hacia acá, hacia abajo, pues empezamos a ver rectoría, biblioteca central, todo lo que es el circuito y la explanada. Pero noten ustedes arriba a la izquierda, que es donde estamos ahorita en este momento. Es lo que sería el circuito, precisamente. La parte de la izquierda es el circuito donde estamos ahorita. El circuito de investigación científica, segundo circuito escolar. Como pueden ver ustedes, no hay nada. Lo último que se ve construido arriba a la izquierda son los frontones. Eso que se ve ahí, esas construcciones que están arriba a la izquierda son los frontones. Y como ven, después de los frontones, nada, ¿sí? Todo es pedregal. Todo es pedregal. Y en la parte de abajo, que se alcanzan a ver unos rectángulos, ahí está, no se alcanza a ver muy bien ahí, pero son rectángulos vacíos, unos rectángulos blancos con cosas negras. Lo que se ve en blanquito, en medio de los rectángulos, son las construcciones. Esa es la colonia que está aquí afuera de Ciudad Universitaria, de Copilco, donde está la calle de filosofía, odontología, etcétera. Como pueden ver, pues, todo era llano, ahí hacia abajo y parque, ¿no? Con 2, 3 casitas. Bueno, este es el contexto de la Ciudad Universitaria. En ese entonces traje algunas imágenes, ahí está la explanada. Tiene también una cosa interesante aquí al centro, que es la estatua de Miguel Alemán. O sea, ya hace muchísimo tiempo que no está, o sea, para que nos pongamos en este contexto, ¿no? De lo que había aquí. Son algunas fotos interesantes de CEU. Ahí tienen la parte de humanidades, derecho, pero vean, no hay árboles, ¿no? O sea, lo curioso es que todo el lado izquierdo no tiene árboles. Y allá al fondo, es toda la colonia Santo Domingo, bueno, lo que hoy en día es Santo Domingo, como ven son cerros, lo que se ve ahí atrás y nada de construcción. La torre de humanidades. Ese es Juan, ¿eh? No, todavía no. Y lo que está aquí a la derecha es lo que hoy es el CELE, que está aquí anunciado como edificio de geología, pero lo curioso es que no tiene ventanas. O sea, en esta foto no se alcanza a apreciar muy bien, pero si lo ve uno ya de cerca, está en obra negra el edificio, no tiene ventanas, está en construcción. Esa es la parte curiosa de este edificio. Aquí está donde se puso la computadora, exactamente en el edificio que está aquí junto, es donde estuvo esta primera computadora, es en la planta baja de la Facultad de Ciencias, y está la fuente, donde todavía está pues, la estatua de Prometeo, que hoy está ya en la nueva Facultad de Ciencias, pero junto a este lugar se puso, y aquí está otra vista de la Ciudad Universitaria, la torre en ese entonces lo que era la Torre de Ciencias, hoy Torre 2 de Humanidades, al pie de la cual estaba la computadora. Nótense los modernos vehículos, ¿verdad? Que están ahí abajo en el estacionamiento. Y unos cuantos, y ahora sí, no puedes pasar. Y eso era todo lo que había ahí. Bueno, este es el contexto. Ahora, ¿cómo le damos aquí para atrás? Déjenme sacar esto. Aquí está. Y les voy a enseñar algo que encontré a propósito de esto. Y precisamente los sistemas que se hacían en ese entonces. ¿De dónde lo va a sacar? Este es el folleto oficial del Centro de Cálculo Electrónico, ¿sí? Que hacía la UNAM. Es de 1961, poquito tiempo después. Y si ven abajo, bueno, no lo van a leer, pero les voy a leer. Dice, temporalmente el centro está ubicado en la Facultad de Ciencias. Temporalmente, ¿eh? Y ese es el lugar donde estaba, ahí del lado izquierdo, ¿no? En este contexto. Este es el folleto oficial. Entonces,
Bueno, aquí está una parte de adorno, que es la máquina de Pascal, ¿verdad? Una máquina calculadora de Pascal. Está el directorio, pues, doctor Ignacio Chávez, rector, doctor Roberto Mantilla, secretario general, Ignacio González, coordinador de la investigación científica. Y están los miembros del Centro de Cálculo Electrónico, el ingeniero Sergio Beltrán, primer director del centro, como director técnico, colabores en investigación y operación, y hay aquí algunos nombres que luego se hicieron clásicos, como Manuel Álvarez, Raúl Álvarez, Sergio Beltrán, Enrique Calderón, Renato Iturriaga, de quien ya oímos ayer hablar, etcétera, etcétera. Continuamos. Y aquí está, ¿no? 1961, y nos empiezan a hablar la creciente complejidad de los problemas intelectuales, y nos dicen qué es una computadora y qué son las maravillas que sabe hacer. Y aquí está, dice, algunas de las cosas que se hacen después de la puesta en marcha en junio del 58 de la computadora. Dice, a partir de esta fecha, el centro ha hecho posible un incremento en la investigación científica y en distintos sistemas. Los 3 primeros años de actividad del centro se han resuelto aproximadamente 1.800 problemas diversos, cuya solución por métodos manuales y empleando matemáticos, ingenieros, calculistas y personal especializado hubiese requerido un total estimado de 7,5 millones de horas de trabajo. Ha sido posible también difundir los conocimientos, etcétera, etcétera. Se desarrollan cursos de programación, seminarios como lógica, matemática aplicada, cibernética, investigación de operaciones, teoría matemática de la programación, entre otros. Esos eran los cursos que se daban en ese entonces, y vamos a ver cuáles eran los trabajos que se hacían. Bueno, algunos coloquios, etcétera, nos menciona aquí. Y bueno, ahí están, esta es la fachada, digamos, la vista principal de la primera computadora, la IBM 650, que ya hemos mencionado, y nos dice... tenemos un departamento de teoría matemática y programación, la cual se dedicaba al desarrollo de nuevos lenguajes para las computadoras electrónicas. Construye y adapta nuevos sistemas de programación automática. En la sección de investigación lingüística, programa de algoritmos necesarios para llegar a la traducción mecánica al español de lenguajes naturales, tales como el alemán, francés, inglés, italiano y ruso. Desde entonces. Esto todavía no lo hemos terminado. Después de 50 años. Era muy ambicioso. Bueno, para que se vea, pero eran los problemas que se atendían exactamente en esa época. Desarrollo de estudios léxico-estadísticos de diversas lenguas y dialectos. En la sección de selección automática de información, resuelve programas de clasificación automática de documentos, revistas y libros, para hacer posible posteriormente la búsqueda automática de información de toda clase de archivos, bibliotecas y hemerotecas. O sea, se estaba haciendo la clasificación automática de documentos para después poder pasar a la solución de acceso a bibliotecas y archivos. En la sección de modelos matemáticos y simulación, se atiende a la difusión y aplicación de las técnicas matemáticas modernas para la construcción de modelos que permitan, mediante las computadoras electrónicas, resolver problemas de planeación económica, prognosis en ciencias sociales, optimización de procesos industriales administrativos, etc. Se presta un interés especial a las técnicas de simulación en computadoras. El Departamento de Servicio de Cálculo están a su cuidado todos los equipos instalados en el centro. Se ocupa de la programación de problemas propuestos al centro por instituciones que no cuentan con programadores propios y ejecuta las operaciones de cálculo para instituciones carentes de operadores propios. El Departamento de Cibernética y Teoría de la Información, en colaboración con la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del POLI, este laboratorio se ocupa de diversos problemas: proyecto y construcción de computadoras analógicas y digitales, estudio de sistemas de control automático de procesos, control numérico de máquinas, herramientas, ya empezaba el control numérico desde ese entonces, y desarrollo de autómatas. Y el Laboratorio de Investigación Aplicada resolvía problemas en colaboración con la sección de Física de Estado Sólido del Instituto de Física y con la Escuela Nacional de Ciencias Químicas de la universidad. Este laboratorio ha iniciado el desarrollo de componentes importantes de las computadoras, tales como las ferritas, los diodos sólidos y los transistores. Sí. Un grupo de colaboradores investiga la construcción de nuevos circuitos, tanto para cálculo analógico como digital. Y la sección de lógica matemática y aplicada adiestra un grupo de investigadores especializados en lógica matemática aplicada
para abordar problemas relacionados con la estructura de lenguajes formales para computadoras electrónicas, la organización lógica de computadoras, teoría de autómatas, circuitos de control automático y sistemas de control numérico mediante proceso de información. Esto que está aquí del lado izquierdo es el tambor magnético, ¿sí?, de la computadora, o sea, su almacenamiento. Era un dispositivo bastante grande. Y aquí hice, bueno, algunos ejemplos resueltos. Colaboración con dependencias, cálculos de Monte Carlo, con Instituto de Física, Instituto de Geofísica, reactor nuclear, integración de órbitas de protones, cálculo de un objetivo fotográfico, densidades potenciales y velocidades. En el Instituto de Ingeniería, análisis sísmico de estructura y simulaciones de funcionamiento. Con el Instituto de Historia, léxico estadístico maya, análisis de lenguas coahuiltecas. Instituto de Biología Bioestadística aplicada a problemas, estudio de un reactor para pirólisis, centro de cálculo, sistema manipulador de expresiones. Acá está la otra mitad, ¿sí? Alta coincidencia, ciencias químicas, cálculo electrónico. Esos eran los problemas y las instancias que estaban en ese entonces resolviendo. Como ven, Instituto de Física, Geofísica, el Observatorio Astronómico Nacional, Instituto de Ingeniería, Instituto de Historia, Instituto de Biología, Escuela de Ciencias Químicas, hoy Facultad de Química, y Centro de Cálculo Electrónico. Ejemplos de colaboraciones con instituciones gubernamentales y privadas. Con Petróleos Mexicanos, programa lineal para mezclas de gasolinas. Diseños de tubería de revestimiento para un pozo de 5,000 metros. Con la CFE, tránsito de avenidas de un vaso. Con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, inventario forestal. Con NAFINSA, modelo matemático de la optimización de una planta siderúrgica. Con cubiertos ALA, cálculo de los esfuerzos en membranas y cascarones. Y con General Electric, diseño de transformadores. Eso que está ahí a la vista, precisamente es un transformador. Otros ejemplos de operaciones que puede resolver el Centro de Cálculo Electrónico. En física, diseño de reactores nucleares, cálculo de densidades electrónicas, diseño de sistemas ópticos, análisis cristalográfico, elaboración numérica de resultados de mediciones, problemas de radiación cósmica. En matemáticas, cálculo de eigenvalores reales y complejos, análisis de Fourier, cálculo de probabilidades con variaciones, resolución de ecuaciones diferenciales con transformadas de Laplace, nótese, cálculo de integrales elípticas, solución de sistemas de ecuaciones lineales, resolución de ecuaciones algebraicas, raíces reales y complejas, cálculo de raíces enésimas, formación de tablas de funciones. Ciencia aplicada a ingeniería, estabilidad de sistemas eléctricos, problemas de conducción de calor, cálculo automático de motores eléctricos, cálculo de ondas y esfuerzos sísmicos, etc. En administración de empresas y economía, investigación de operaciones técnicas de simulación, resolución de modelos en teoría de juegos, programación lineal, análisis estadísticos, programación dinámica, matemáticas actuariales, correlaciones estadísticas simples y múltiples, análisis de impuestos fiscales, cálculos de precios y tarifas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es una lista exhaustiva de los problemas que se estaban resolviendo con esta máquina. Y lo voy a... ¿Mandé? Sí. Dice con circuitos, rapidez de ejecución. ¿Qué es la computadora? Con circuitos desarrollados por técnicas modernas, está hablando que es un cerebro electrónico, y nos dice, garantizando resultados correctos, sin lugar a errores, la máquina efectúa toda clase de operaciones aritméticas. Para dar una de su eficacia, conviene señalar algunas características de estos equipos con que cuenta el centro universitario. Y aquí está, comparación de velocidades de rotación, es lo que se ve al lado derecho, es una hélice de avión, arriba, y dice, hélice de avión, 2000 RPM. En medio, dice, turbina eléctrica, 3000 RPM. Y el abajo, el tambor magnético, aquel que vimos, que gira a la asombrosa velocidad de 12,500 revoluciones por minuto. Esa es la velocidad del tambor. La unidad central de cálculo está puesto un tambor magnético capaz de almacenar una memoria de 20,000 dígitos o números. Nótese, ¿no? 20K. Y eso que se ve, el tambor medía 1 metro de largo, aproximadamente 60 centímetros de alto, 60 de ancho, y pesaba aproximadamente unos 400 kilos, ya estuve averiguando. Y podía guardar entonces
20,000 dígitos son números que podrían contarse con los dedos de las manos del 1 al 10 en sus celdillas magnéticas. O sea, 20K. ¿Sí? Si se conectan a la unidad central otros aparatos que contengan discos magnéticos, su capacidad de memoria aumentaría a 6 millones de dígitos. 6 megabytes. En el primer caso del tambor magnético, la velocidad obtenida permite al equipo proporcionar cualquier dato deseado contenido en sus celdillas en 2.4 milésimas de segundo. O sea que puede proporcionar 144,000 datos por minuto, números exentos de errores. Utilizando las cintas magnéticas, la obtención de datos se acelera hasta poder disponer de 900,000 dígitos por minuto, 900K bytes por minuto. Las operaciones aritméticas del equipo que puede efectuar cada minuto son las siguientes: 78,000 sumas y restas, 78K, KIPS, KIPS, sí. ¿Por minuto o por segundo? Por minuto. Cada 60 segundos, 78,000 sumas y restas. Esto nos da como 1.3, ¿no? Miles de operaciones por segundo. Digo, si lo comparamos ahora con los MIPS que tenemos ahorita, varios miles de millones de operaciones por segundo. 5,000 multiplicaciones o 3,700 divisiones. Y son a su vez guardados en la memoria del equipo. Ya voy a terminar. Este esquema de los principios en los cuales se basan las operaciones. Aquí está, a la derecha se ve la típica IBM 650 con su mesita, su repisita a un lado. Adentro está el tambor magnético, que es eso blanquito que se ve abajo. Y los resultados de la alimentación. Y de la parte abajo nos dice cómo funciona un factor magnético. Dice, en las 2,000 celdillas del tambor magnético se colocan los datos necesarios antes de iniciar las operaciones que deberá efectuar el equipo para resolver el problema. Los datos son alimentados al tambor por medio de tarjetas perforadas en clave y son utilizados por la máquina para efectuar las operaciones por medio de puntas magnéticas que los registran al pasar sobre ellas las celdillas sensoras correspondientes. Como en una central automática de teléfonos, las tarjetas perforadas indican a la máquina la celdilla donde se encuentra el dato que servirá de punto de partida a la operación que ha de iniciarse. La tarjeta perforada con la instrucción en clave diría a la máquina, por ejemplo, 1500600004, que significaría 15, suma el nuevo dato con 0060, la cifra que se encuentra en la celdilla correspondiente a esta clave, con 0004, prosiga con la operación indicada en esa celdilla. Y bueno, así se viene viendo más detalles de cómo funciona el tambor. Pueden proponerse a la máquina caminos posibles para resolver distintas porciones de un mismo problema. La máquina decide cuál de los dos caminos deberá seguir o bajo qué condiciones debe desarrollar una porción del programa antes de cualquier otra, es decir, el poder de decisión. Y ya, aquí termina. Con eso termina la explicación de la máquina. Es una alegoría de la aritmética en los de dibujos de Vecchio. Y esta es la parte de atrás del folleto, la parte de la contraportada, ¿no? Bueno, eso es el tipo de problemas, como ven, ahí están escritos claramente, tipo de problemas que se resolvían, con quién tenían esta relación, en ese entonces, los distintos elementos, y qué tipo de retos, ¿no?, se ponían a resolver con la computadora. De las cosas interesantes que podríamos apuntar aquí, que a diferencia de lo que se pensaba en un principio, no era una máquina solo para cálculo numérico en ciencias duras. O sea, uno podría pensar que se usó para la física, la matemática, la ingeniería, pero como ven ya hay aplicaciones al poco tiempo después en administración, en economía, en ciencias sociales, en lingüística, en historia, en bibliotecología y archivonomía, lo cual habla de lo rápido que muchas personas empezaron a encontrarle pues otras posibilidades a estas actividades del cálculo numérico, ¿no? Pues a tan solo 3 años de la puesta en marcha de la máquina ya todos estos procesos habían sido trabajados. Esto es lo que yo comentaría y de lo que me encontré como cosas curiosas de estos primeros años de la computación en la UNAM, ¿no? ¿Qué se hacía en ese entonces? Bueno, podríamos pasar ahorita a preguntas, ¿no? Si alguien quiere de una vez comentar alguna cosa con Juan,
de aquí o de allá, José Antonio. ¿Alguna pregunta, algún comentario por allá? Tengo una. Aquí está. Bueno, yo tengo una. De la máquina IBM 650 a las primeras computadoras que tal vez no se sabía bien si ya eran computadoras como tales, a esta IBM 650, ¿cuántas máquinas hay de diferencia, más o menos? A ver, es una pregunta interesante. No hay una respuesta absoluta, pero sí podríamos marcar algunos hitos que sucedió en esto. La primera computadora electromecánica que se considera como tal, habiendo algunos antecedentes, pero vamos a decir la de la que parte toda la historia es de la llamada ENIAC 1 de la Universidad de Pensilvania, que es construida allá por el año 1943 y ya es considerada la primera computadora electromecánica como tal, con programación, con sistemas de decisión, con entradas, salidas, ya como una computadora electromecánica. Ese es el primer antecedente. Como vemos, pues estos son 15 años antes de esta IBM 650, ¿sí? De hecho son menos porque la IBM 650 aparece por primera vez en 1954-55, aunque llega a México en el 58, el modelo está disponible desde 1954. La primera computadora, pues, es la de la Universidad de Pensilvania. No es comercial, es construida por la Universidad de Pensilvania, por sus científicos, para cálculo científico. De ahí hay algunos otros modelitos experimentales en la década de los 40, la EDVAC, etcétera, etcétera, 3 o 4 modelos. Y la primera computadora que se considera comercial es la UNIVAC 1, ¿sí? Y se empieza a comercializar a fines del 51, principios del 52. Es decir, hay 3 o 4 modelos de computadoras experimentales en la década de los 40, desde la ENIAC 1 del 43 hasta el 51, donde ya sale el primer modelo que es a la venta, o sea, ya fabricado por una empresa y que puede comprarse en un catálogo. Es la UNIVAC 1 1952. Al poco tiempo, unos meses después, en 51-52, también empieza IBM con sus modelos también de computadoras. En 53 o 54 aparece la IBM 650, que es su primer caballo de batalla, vamos a llamarlo así, que era una computadora muy confiable para los estándares de la época, y la comercializa por una década. Llega aquí en el 58, entonces como vemos, pues hay un lapso de aproximadamente 8 años entre la primera computadora experimental como tal y la primera comercial. Y luego hay un lapso de 8 años más, del 51, 7 años al 58, de que aparece esa primera computadora comercial, la UNIVAC 1, a que llega el modelo de la IBM 650 a México. Muchas gracias. ¿Alguien más? Allá, aquí, Javier. Me llama la atención de que en los folletos no dice con qué, digamos, lenguaje, ¿sí? Hablando Máquina. Pues era ensamblador. Era ensamblador. Era lenguaje de máquina. Sí, en ese entonces, de hecho, en los 50 no existen los lenguajes de programación. Sí, o sea, 58 es nacimiento de eso por eso, pero en la década de los 50 con las primeras, la UNIVAC 1, todos los modelos del 51 de esa década, se trabaja con lenguaje de máquina, que es pues un protoensamblador, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Es un ensamblador, pero protoensamblador, no es el ensamblador que conocemos ahora. Y a fines de los 50 se empieza a desarrollarse Fortran, y en la década de los 60 pues es la gran década de los lenguajes de programación, donde crecen todos y se perfeccionan tanto Fortran, Algol, COBOL, PL1, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y mi siguiente pregunta sería, no sé si tú sabes cuándo se hizo, digamos, el primer programa. Porque ya en la época de que habla este folleto, que es 61, ¿no? Uh-huh. Ya existía Fortran. Sí. Entonces, ¿cuándo llegó el primer lenguaje? No, eso sí ya no sabía. Ahí sí no. Yo creo que las primeras eran lenguaje de máquina. De hecho, inclusive Renato ayer presentó una hoja donde estaba un programita y lo que se ve ahí es ensamblador, porque son instrucciones numéricas. Un poco esto que decía aquí, ¿no? El 015 0, es decir, en la celda tal, súmale tal con lo que está en la dirección tal. Por lo que vi yo ahí en la hojita esta que presentó ayer Renato, yo supongo que todavía en esa época se la echaban en ensamblador, ¿sí? Bueno.
Muchas gracias. ¿Quieres te paso la máquina? No, pues aquí. Ah. Mejor me paseo para que vean bien Cambiamos lugar para hacerlo. Creo que aquí lo puso, por aquí. ¿Dónde lo pusiste? Superior derecha. Por ahí. Acá, ¿no? ¿En la exposición o algo así o no? ¿En algún directorio? Documentos. ¿Ahí ya no está? Ya no sé. ¿Sí? Acá. Hasta acá está abajo. Acá está. Yo lo estoy buscando arriba y ¿qué se llama? Ah, se movió. Bien, realmente yo voy a tratar de hacer alguna reflexión sobre el pasado de la computación en la UNAM. Realmente traté un poco de hacer una memorización de lo que pasé a través de los años en esta universidad y en algún momento dado terminé mejor haciendo una reflexión un poco, y a lo mejor es un poco crítica, ¿sí? Se llama. En principio, pues no se ve nada, realmente es un problema. Este es un árbol genealógico de las computadoras. Realmente, hoy se llama, digamos que las raíces del árbol, pues son todos los personajes antecedentes a la computación, o sea, realmente, desde Babbage, hoy se llama Turing, que se llama, todo lo que forma es, de las raíces, la línea, que ahí realmente está en 1945, la ENIAC 1, lo que estaba comentando Juan, y hoy se llama, los arcos realmente van mostrando cada, entre las décadas o quinquenios, hoy se llama el comportamiento de crecimiento. Entonces, cómo se bifurcan toda la ramificación en términos de las líneas de computadoras. Digamos que haciéndolo a 45 grados visto de aquí, hoy se llama, estaría la UNIVAC y las líneas de las UNIVAC y la CDC de Control Data, y un poco abajo, hoy se llama, sería, está la ramificación de las Borrox, y hasta abajo, o sea, la del lado derecho, vista de este lado, es lo de la IBM. Y bueno, pues hay toda una lista de computadoras. Este es un póster que, pues por ahí de los 70s, tuve, y hoy se llama, en donde está toda la descripción, modelos de cada línea de computadoras. Realmente, hoy se llama, pues la tratamos de mostrar, pero realmente se pierde en la imagen, ¿no? Pero realmente me gustó, y esa sí me la encontré rápido en un bloque de pósters por ahí en la casa. Quise encontrar, sí, está en papel, o sea, está en papel, está el póster, ¿no? Entonces, esa es la situación. Ok, hoy se llama, híjole, también creo que no se percibe aquí un poco la situación. Traté de hacer una separación en el tiempo respecto a un poco la trayectoria personal, o sea, mi trayectoria dentro de la universidad. Desde que ingreso a la universidad en 1967, sí soy antiguo, sí tengo número de inventario de la UNAM, se llama, sí patrimonio me reclama, se llama. Entonces, yo entré al bachillerato en el 67 y en el 72, en 1972, ya estaba llevando mis primeros cursos de computación en el antiguo CIMAS, ¿sí? CSC. Entonces, realmente, sí, hoy se llama, si bien es cierto, ya había lenguajes formales, particularmente Algol, hoy se llama, realmente hacíamos los pininos con ensamblador, hoy se llama, y hacíamos simuladores de máquina en términos de aquellos cursos del 72, ¿sí? Realmente en 1972, que Renato Iturria estaba en el CIMAS, ¿no? Sí, en el CIMAS, y ya el ingeniero Martínez Palomo estaba en el Centro de Servicio de Computación. O sea, realmente ese era, no, Tomás Garza, ¿no? Creo que ya había llegado Tomás Garza al CIMAS con una C, S.
porque primero empezó CIMAS, ¿no? Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas, Sistemas y Servicios. Y luego ya Servicios pasó a eso. Entonces fue cuando se crea el CSC, así es. Entonces, bueno, Goichiama, en esa época fue cuando empecé a los cursos de computación, y realmente desde entonces ahí, pues en esencia realmente mi experiencia fue mucha en cuanto al trabajo en Algol. O sea, realmente me gustó, realmente soy un fan que perdió en la vida algo, a través del proceso del cómputo en la UNAM y en todo, ¿no? ¿Cómo se llama? Realmente después, en el 74, ya me incorporé como profesor en el CSH, y ya en el 78 me reincorporé al CSC ya como personal de la UNAM, ya no como estudiante, sino como trabajador. Y realmente desde esa época, realmente pues mi participación ha sido mucho en desarrollo de aplicaciones en el ámbito para la administración, en todos los sectores de administración. Entonces me he enfocado mucho más hacia aquel sector. Realmente en aquel momento yo llegué y estaba la Borros 6700, y obviamente trabajábamos en Algol, o sea, ya la 6700 en las instalaciones de la planta baja de Limas, ya estaba la 6700 ahí, el CSC, y después por alguna cuestión histórica me fui al CSC Pitágoras, ¿sí? Cuando ya estaba en Pitágoras. Todo lo que era administración, ¿cómo se llama? Todo lo que era el sector administrativo estaba en el centro de cómputo, primero en la planta baja de Rectoría, después en Avenida Revolución, y después en el 1975 emigró a las instalaciones de Pitágoras. Desde ahí el centro de cómputo atendía todos los aspectos de la administración. En aquel momento estaba la nómina, todo el proceso contable, todo el proceso presupuestal, todo el proceso de administración escolar estaba en Pitágoras, y ahí se concentró. Hasta eso ocurre hasta 1982, en donde hay una reorganización de los procesos de toda la estructura de cómputo en la UNAM. Se crea el PUC. ¿Cómo se llama? También cuando yo llegué a Pitágoras había la 6700. Después emigramos de la 6700 a cuando se fusiona Borrox y Univac y crean Unisys, y entonces crean las líneas de la serie A, que finalmente eran la Borrox, ¿sí? O sea, realmente nada más en la empresa Unisys, pero era la línea Borrox, o sea, seguíamos disfrutando de Algol y todas sus ventajas, ¿no? Hasta que por algún lado vino los híbridos ahí en términos de las series A, y empezó a perder el manejo de las aplicaciones en la arquitectura Borrox, en la arquitectura que permitía el manejo de desarrollo en Algol. ¿Bases de datos? Ahorita lo paso, sí. Okay. Sí, hoy se llama. Después pasé por ahí un periodo en la Facultad de Ciencias, y luego me fui a la de Gire, en donde hoy se llama, de una estructura pasamos a un recurso de la serie A de Unisys, con un equipo A6, que tuve a bien volarle a la dirección que después precedió hoy se llama Juan, hoy se llama, cuando adquirieron las A12. Entonces, cuando adquirieron las A12, recibieron un donativo, una edición de una 6, y esa, pues cuando iba llegando a las instalaciones, me la volé para de Gire, y ahí la instalamos para echar a andar todas las aplicaciones de administración escolar para las instituciones incorporadas a la UNAM. Y después de ahí emigré a la Dirección General de Administración Escolar, y todavía éramos usuarios de la A12 cuando yo me incorporé, y después nos independizamos del desarrollo y del procesamiento de cómputo de la A12, del centro que está en el IMAS, y empezamos la aventura con el desarrollo en equipos de la línea SON. Empezamos con un servidor 1000, después con un Enterprise 3500,
y al final terminamos con un Sunfire B880, que realmente fueron los recursos que fuimos logrando adquirir a través del tiempo. Y finalmente, pues hace unos meses me acabo de incorporar a la Dirección General de Personal, y también me encuentro que en la Dirección de Personal hay un equipo SON de la línea B880 que estamos evaluando, y probablemente emigremos a un equipo Enterprise M5000. De estas características de equipo, hoy se llama, que puede armar hasta 4 dominios, hoy se llama, con 8 procesadores, hoy se llama 64 gigas de RAM, y pues lo que quieran de disco, más allá de cualquier nivel de tera, ¿no? Entonces, realmente es interesante, digamos, el transcurso. En esta transparencia, realmente, perdón, hoy se llama, no se logra una vista bien, pero lo divido en tres tiempos el proceso. Primero, aquel que visualizo desde de los centros de cómputo, que pues obviamente empezaron con la IBM 360. La IBM 360 eran las aplicaciones de administración que estaba desde las instalaciones de la planta baja de Rectoría, emigró a Avenida Revolución, y cuando se transportó a Pitágoras fue cuando llegó la 6700, o sea, para lograr una homogeneidad entre los equipos del centro de cómputo de apoyo a la docencia y la investigación, y el otro para el apoyo a la administración. Ahí es como se logra. Y luego, pues, de los centros de cómputos de la Borros 6700 llegamos a la serie SAS. En este punto yo lo concibo como una etapa de desarrollo y procesamiento centralizado. O sea, realmente todo estaba centralizado, todo el manejo de cómputo en la universidad estaba centralizado. Y que yo recuerdo las aplicaciones de cómputo en este tiempo, pues para la administración estaban en Algol o COBOL, realmente Algol o COBOL, y casi el COBOL era el que superaba todas las aplicaciones, que finalmente tuve que aprender y hacer desarrollo. Y realmente la situación es que no había bases de datos. No había bases de datos. Eran archivos. El manejo de archivos. Todas las aplicaciones eran archivos. Que realmente quiero decir que la herencia de un grupo de gentes, en particular Renato Iturriaga en el CIMAS, dejó como herencia aplicaciones para la administración escolar, para la nómina y para la cuestión contable en la universidad, aplicaciones muy bien elaboradas, con estructura de datos muy bien definidas, muy complejas para su momento. O sea, había un grupo con muy buena habilidad de manejo. La nómina de la institución, quiero decirles que era la herencia de los inicios de los 70s, y todavía, si no mal me equivoco, hasta los 1996 o 90 y tantos, era el mismo sistema. Témome decir que la administración escolar, el sistema de administración escolar que nació en el CIMAS, era el mismo hasta 1996, cuando realmente se integra el CIAE, se llama como parte fundamental. La herencia de manejo de las estructuras y contenido eran la misma del diseño original. Si bien es cierto, mucha gente a través del proceso reprogramó aplicaciones para el proceso de inscripciones, para las calificaciones, etcétera, etcétera, pero era el mismo concepto. Yo lo conocí, el concepto de herencia de las gentes, y todavía todos los 80s, los 70s, los 80s y parte de los 90s fue parte de esa herencia. El sistema de nómina era así real, ¿sí? Particularmente el grupo de gentes que inició esas aplicaciones, que era el ingeniero Roberto Lepe, realmente la seguía manejando hasta hace algunos años todavía, ¿no? ¿Sí?
Entonces, realmente era la cuestión de manejo, pero eran archivos planos con un manejo de estructuras de datos, pero nunca un administrador de base de datos real. Bien, yo veo una segunda etapa que encuentro entre los 80s y los 90s, que desemboca en un proceso de procesamiento en redes locales, o sea, de la desaparición de los centros de cómputo y la trascendencia a los ambientes locales, se genera todo un boom de redes locales, ¿sí? Y muy particularmente, hoy se llama, con redes de tipo Cromenco, con un medio ambiente de sistema operativo, clúster de las series AS de Unisys, hoy se llama, o redes Nobel. Témome decirles que todavía por ahí en algún lugar creo que hay alguna red Nobel, ¿sí? O sea, realmente redes. Quizás no ya con cable coaxial, pero hoy se llama, témome decir que todavía hay por ahí algo de herencia. A mí me tocó llegar en la de Gire con un servidor Nobel. Era sensacional, una máquina Motorola 68000, hoy se llama, sensacional, con una característica de manejo ya muy bien a través de una red local, de un manejo y de un manejador de bases de datos muy buenos. Entonces, realmente había una tecnología muy buena en términos de los servidores tipo Nobel, y luego, pues el boom de las redes Nobel, o sea, las licencias para operar, ¿cómo se llama?, pequeñas redes Nobel. Y particularmente en la universidad hubo mucha adquisición de licencias de 25 usuarios. Era muy curioso, pero era así, las licencias que eran más común de comprar en ese sitio. Y luego, pues no sé por qué se perdió mucho de esa situación y trascendió a nivel de PCs normales, o pasar de servidores Windows, realmente, o de servidores Linux, que progresó mucho, y hoy se llama, y bueno, pues ya a nivel de, un poco más fuerte, a nivel de servidores Solaris, hoy se llama, con equipos Sun. Esto decía que era un procesamiento en redes locales y muchas aplicaciones de tipo distribuidas, o sea, realmente bajar. Pero hubo una gama de software, de herramientas o de lenguajes de programación, hoy se llama, o de utilerías, y empezaron a manejar algunos conceptos de base de datos. Lo que más proliferó fue el DBase en su momento. ¿Por qué razón? No sé por qué progresó muchísimo las aplicaciones. Era muy simple, era muy rápido de manejar, etcétera, pero lo que pasó en la universidad fue una dispersión del desarrollo. O sea, realmente se dispersó extremadamente el desarrollo. Hubo núcleos de desarrollo que fueron importantes, pero ¿cómo se llama? Se desbocó a que cada quien, todas las oficinas querían sus propias aplicaciones. Y hubo a los extremos de manejar que unos hacían un desarrollo más o menos sólido y otros tenían sus aplicaciones en Excel, ¿sí?, el manejo de datos, y ahí te va mi archivo y ahí te va, y como que se entendía una situación como de gran evolución del cómputo, y no es cierto, realmente no lo había. Entonces sí hubo una dispersión enorme en esta situación, y creo que una gran inversión y una pérdida mucho en términos del desarrollo. En los últimos años pienso que realmente ha crecido en términos de un modelo más formal, ha venido evolucionando mejor. Creo que ya hay servidores de capacidad media y hasta alta, y y vienen encaminando aplicaciones hacia el web. O sea, realmente creo que viene todo encaminando a transferir todo aquel desarrollo a aplicaciones al web. Y bueno, pues realmente ya aquí ya hay un poco más solidez en términos de que, bueno, pues seguimos utilizando en algunas áreas Sybase. Muchos han utilizado software libre como PostgreSQL, que realmente creo que es una parte que ha crecido mucho. Algunos de aplicaciones de baja proceso, pues están utilizando MySQL, y realmente hay un boom de aplicaciones en PHP y quizá a nivel de Java muy poco de lo que debería de haber. Este es como lo veo. Y para cerrar un poco mi opinión personal, o sea, realmente
Considero que el desarrollo de software y bases de datos con aplicaciones para las tareas administrativas en la institución ha tenido un proceso de cambio de un modelo centralizado a un modelo distribuido con procesamiento local, en muchas ocasiones muy disperso, es lo que hice énfasis. Y en la actualidad ha vuelto a encaminarse a un modelo central, con atención a las, como que en un momento dado venía de un modelo muy centralizado, se dispersó, se hizo a un procesamiento distribuido local y ahora como que empieza a volverse a reintegrar muchas líneas de desarrollo a un modelo central y todo va en función del desarrollo a nivel de la red, ¿sí? De enfocar muchas aplicaciones. Yo en particular en la experiencia en la DGAE tuve esa visión porque hicimos mucho desarrollo para que las escuelas y facultades hicieran sus procesos en forma local. Y al fin del tiempo, cuando yo ya me salí de la DGAE, ya casi muchas de las aplicaciones se hacían centralizadas. O sea, teníamos el equipo central y todo aquello que hacía, hoy se llama Cebalución. Entonces creo que en los 70s hubo un buen avance tecnológico, que realmente hay un buen avance, creo que hay un antecedente muy bueno en las aplicaciones de la administración. En los 80s crece la demanda de desarrollo de aplicaciones, pero hay pocos recursos. O sea, en los 80s fue terrible porque no había recursos financieros para poder atender toda esa demanda. Se dispersa el desarrollo y hay mínimos avances, o sea, realmente inclusión. En los 90s hay recuperación al madurar aplicaciones y se dispone de más recursos, o sea, en los 90 como que empieza a haber algo más de recursos financieros para atender las necesidades de cómputo y el desarrollo. Pero sigue disperso el desarrollo. En la primera década del siglo XXI hay un nivel de consolidación, o sea, realmente hay madurez y consolidación de aplicaciones en muchos de los ámbitos. Y de cambio a las aplicaciones por el web, o sea, realmente trasciende pasar las aplicaciones. Pero no hay una solidez a nivel institución, o sea, yo no lo siento, realmente siento que le falta mucho a la universidad en términos de solidez de sus aplicaciones para todo su ámbito. ¿Y por qué? Pues porque pienso que no se ha recuperado de esa dispersión de desarrollo. O sea, los núcleos de desarrollo no han logrado, hoy se llama, concentrar las aplicaciones y llevarlas a cabo. Entonces, la reflexión es, faltó coordinación de un trabajo institucional para que todas las áreas trabajaran más coordinadamente. Faltó capacitación. ¿Por qué? Porque les digo que había gente que desarrollaba hasta sus aplicaciones en Excel, partiendo de que era un sistema. No hubo un plan estratégico, o sea, no hubo un plan estratégico institucional para poder encaminar un desarrollo efectivo. No hubo continuidad de proyectos, muchas veces arrancaba un proyecto, un sistema y eso rollo y se moría cuando se iba a la persona que lo había arrancado o había cambio de la organización, etcétera. Entonces se perdían mucho desarrollo. Y finalmente el compromiso de las áreas de trabajo por el aprovechamiento del cómputo en cumplimiento de sus funciones. O sea, realmente las áreas tampoco se lograron comprometer para realmente lograr una función. Perdón, mi opinión era hacer una reflexión sobre el cómputo en la administración. Muchas gracias. Control, por favor. No, ahí viene Jonathan. Pues muchas gracias a Facundo por toda esta reflexión, me gustó muchísimo. ¿Preguntas? Aquí, Javier. Facundo, me quedó la idea de que así en bases de datos, DBase, así como software comercial, fue lo único que tuvo la universidad. No, digamos que lo que yo decía que más o menos en los años 80, 90, hubo un boom en términos de las redes locales y de las PCs, en la cual mucha gente utilizó DBase como su herramienta, Clipper como su manejo para desarrollo. Entonces era desarrollo y entonces se hacían muchos y se hizo muchísimos. Yo conocí muchas aplicaciones en la UNAM de ámbito administrativo que estaban desarrolladas en DBase, con Clipper.
de veras, en los 80s, 90s, y todavía, hoy se llama, no lo sé si ahorita, no conozco, pero ahorita ya hay un poco más de cambio. Desde los 80s, obviamente, perdón, de los 90, en los 80s, hoy se llama, se trabajó con DMS, DMS2 de Unisys, o sea, lo que eran las borros de origen. Y después creo que se migró pues cosas de Sybase, Oracle, etcétera. Informix. Sí, hubo algunas tareas que sí se trabajaron. Informix era uno de los y su primera reencarnación, así no es Informix. Sí, cuando se vino lo del desarrollo de aplicaciones cliente-servidor fue cuando vino un poco la cuestión de Sybase y la situación. Y luego pues ha venido Postgres como la herramienta que más se siente ahorita, que mucha más gente utiliza. Aunque SQL Server también a nivel de servidores Windows lo manejan, ¿sí? O sea, realmente hay en ese... Y hay sistemas, obviamente, con Sybase en varias de los ámbitos de aplicación, ¿sí? Esos son los que conozco en lo general en términos de administración en la actualidad. Por ejemplo, ahorita la nómina... Está en Sybase. Está en Sybase. Sí, está en Sybase. Sí. Sí. La base de datos de alumnos. Está en Sybase. De Gir está en Sybase. Entonces, realmente hay varias aplicaciones de gran volumen. Biblioteca está en Oracle. En Oracle, exactamente. Sí, ya hay una madurez en base de datos, digamos un trabajo más. ¿Alguna otra más pregunta? Por allá en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Sí, tengo una pregunta. Bueno, ahorita por ejemplo el sistema de nómina que ya está en Sybase, la pregunta es ¿qué tanto puede una institución de la UNAM compartir sus datos a otra institución? En donde por ejemplo un desarrollo específico de esa otra institución que es de la misma UNAM no necesite desarrollar muchas cosas que ya están dentro de otra institución de la UNAM. O sea, ¿qué tan factible es la compartición de datos entre instituciones de la UNAM? Está abierta la disponibilidad para acceso a la información, digamos que en términos técnicos y operativos se puede dar. Realmente recordemos que es una información que no puede estar abierta a todo público. Tendrá que ser bajo un compromiso institucional entre las dependencias, pero no individual. O sea, tiene que ser institucional, por el carácter de la información, ¿no? Bueno. Pues, yo quiero hacer una ¿otra pregunta? Sí. Sí. Para el desarrollo de todas estas aplicaciones a partir de 1996, se utilizaba alguna metodología para desarrollar todas estas aplicaciones en cuanto a ingeniería de software o no. Sí, realmente sí lo hubo, pero muy básica. Realmente en algunos ámbitos, hoy se llama la metodología en términos del desarrollo, siguiendo etapas desde análisis, diseño, etcétera, y definición, hoy se llama, realmente sí se aplicaron. Yo sé que sí había un proceso más o menos ordenado en algunos ámbitos, pero en la mayor parte de las áreas no lo había, o sea, no se dio con una situación de metodología. Realmente desde las aplicaciones de, ¿cómo se llama?, de desarrollo orientado a objetos, creo que hubo un trabajo mucho más definido en ese ámbito, pero también en muy pocas áreas de trabajo. No sé si quedó. Sí. ¿Lupita? Sí. Bueno, pues agradecemos a nuestros dos ponentes. Ahora invitamos a pasar a Miguel Robles, por favor. Con todo y máquina. Vamos a hacer un pequeño cambio de esta cosa. Aquí la dejamos. ¿Le cierro?
Trajimos con G, ¿no? Sí. No, aquí me voy a traer a alguien. Ahorita, acá está. Allá hay otra silla. Las fácil. No, yo estoy mira, en mejor posición. Estaba yo preocupado. Bueno, pues ahora les presento. Sí, déjame. Entonces, Que mande la. probar. Pero primero que veamos a Miguel, para presentárselos. Ay, quédate. Lucilla. ¿Mandé? Ay, quédate. ¿Me quedo? Sí. Sí, no. Estamos esperando a Marcela, que también debería de seguir. Bueno, Necesito reiniciar esto. mientras Miguel reinicia y yo lo presento, Miguel Robles trabaja en el Centro de Investigación en Energía en Cuernavaca y lo invitamos. Temisco. Ah, bueno, Temisco. Es muy Cerca de- cerquita. En Temisco. Y él ha estado trabajando desde hace varios años en los sistemas como actuales que hay en muchas dependencias de sistemas de información curricular para los informes de los centros y de los institutos de investigación. Y entonces lo invitábamos porque es como toda la línea, hay mucha gente trabajando en esa línea para que nos platique cuál ha sido todas sus peripecias y por qué se tuvo que meter, porque Miguel no es computólogo, su área principal de interés es la física, y entonces, ¿qué anda haciendo aquí, no? ¿O por qué está haciendo este tipo de cuestiones? Esa es muy buena pregunta. Bueno, después, es una pregunta difícil. Después de la sensacional charla que acabamos de ver de nuestros anteriores presentadores, creo que por fin le cobré sentido a por qué estoy en el presente y no en el pasado. ¿Por qué te invité en el presente? Sí, porque realmente me sentí perfectamente identificado en esa universidad en la cual sucedió la dispersión. Sí, estoy hablando de los últimos 10 años. Entonces, bueno, todo presente, digamos, el presente es de lo más difícil de hablar, porque es el que menos tiempo dura, ¿no? Entonces, siempre el presente tiene que hablarse en relación a un pasado o en relación a un futuro. Entonces, de alguna manera, tendré que empezar con un poco de historia también, aunque sea una historia reciente. Bueno, es cierto, mi formación no es computología ni nada parecido, soy físico teórico, y actualmente trabajo como investigador en el Departamento de Termociencias, en el Centro de Investigación en Energía, haciendo física teórica. Pero digamos, sucede que por azares del destino, yo ingresé a la UNAM por ahí de 1998 e ingresé como técnico académico, no como investigador, y fui responsable de la unidad de cómputo del Centro de Investigación en Energía en ese momento. De ahí fui responsable durante un año, salí al extranjero a una estancia postdoctoral y al regresar ya como investigador, sucede que nuevamente me encomendaron la tarea de ahora, como siendo investigador, hacerme responsable de la misma unidad de cómputo que había yo dejado años atrás. Entonces es muy simpática en las circunstancias. Bueno, por supuesto me convencieron porque dijeron, no, es que tú eres el que tienes más experiencia en este asunto, entonces te toca. Y bueno, la situación es interesante platicarla en el contexto que nos acaban de dejar, porque en 1998 el Centro de Investigación en Energía ya era un centro con una infraestructura de cómputo que podemos decir avanzada, ¿no? Tenía una red basada en servidores Unix, que eran básicamente máquinas HP, Apollos, de aquellas máquinas que en esos momentos eran máquinas muy poderosas, con un servidor principal que centralizaba básicamente los servicios de red, correo electrónico, todas esas cosas que eran
ya una necesidad para todos los académicos, ¿no? Las PCs en ese momento estaban también en un momento muy, muy importante. Yo tuve la experiencia de llegar al CIE por ahí de 1991 siendo estudiante. Entonces, en ese momento, en el 91 que yo llegué, prácticamente no había PCs, o sea, había muy pocas PCs. Había un centro de cómputo con una PC compartida para todos los investigadores, entonces era simpático hacer como unos 15 investigadores, entonces era simpático hacer cola para usarla. Entonces, bueno, curiosamente, el boom de las PCs que yo siento que empezó en ese momento porque mientras que el CIE le era muy difícil tener una infraestructura grande, ya había PCs en casa, ¿no? O sea, ya había gente que tenía PCs en casa. Entonces, en ese momento es cuando la gente empieza a demandar, los investigadores empiezan a demandar PCs que lleguen a sus oficinas. Entonces, por ahí de 1998, ya la infraestructura de red basada en HPs ya era bastante usada, digamos. No me atrevería a decir que era obsoleta, pero ya era vieja en el sentido de que los servidores ya tenían muchos años funcionando ininterrumpidamente, eran realmente buenos. O sea, porque, seguramente llevaban unos 6 años ya funcionando ininterrumpidamente. Y haciéndome yo cargo de la unidad de cómputo, pues la primera experiencia que me doy, o sea, la primera problemática clara que me encomendaron resolver, pues era que la red no se cayera tan frecuentemente, que era mucho por la cuestión de que los equipos empezaban a hacerse viejos. Pero curiosamente en ese mismo momento muchas cosas empezaban a confluir, porque por esos momentos apareció un sistema operativo misterioso que no conocíamos, que decían que era gratuito, que no sabíamos dónde comprar, o sea, se llamaba Linux, y coincidió que, fíjense, en ese momento la unidad de cómputo contaba básicamente con 2 personas. Cuando yo ingresé, yo era el responsable de 2 personas. Una de ellas renunció inmediatamente, o sea, estaba en sus planes renunciar y se trajo una persona nueva. Entonces yo entré junto con otra persona que se llama Héctor Cortés. Él era un fanático asiduo a este sistema operativo, Linux, ya en ese momento. Curiosamente, había una reticencia a usarlo o a probarlo, pero lo primero que me di cuenta es que había un conflicto entre 2 maneras de ver las cosas, que era la manera vieja de Unix y la manera nueva de Linux. La manera nueva de Linux era como muy abierta, como con una necesidad de explorar, de estudiar cosas. Entonces, una de las primeras decisiones fue empezar a instalar servidores Linux para probar. Y creo que fue una de las mejores decisiones, porque pasados unos cuantos meses, el servidor principal que teníamos basado en HP con Unix tronó para siempre. Pero teníamos la solución en la mano. O sea, la solución en la mano era poner un servidor, una PC con Linux. Entonces fue lo único que fue lo primero que hicimos. Curiosamente, ahorita me llegó a la memoria otra anécdota de una de las fallas más recurrentes en la red. Era un mugroso, ¿cómo se llamaban esas cosas? Switches que eran de BNCs, no se llaman switches, se llaman concentradores. Los concentradores de BNC, que se quemaba en la época de lluvia, se iba quemando puerto por puerto, uno a uno, y íbamos viendo claramente cómo la red dejaba de funcionar por tramos. Y obviamente cuando se quemaba uno, había 2, uno y un reemplazo. Se quemaba uno de los puertos, había que quitarlo, poner el reemplazo y mandarlo reparar con los proveedores. Y se volvía a quemar. Si se quemaba el segundo, ya estábamos perdidos. Entonces había que tener la esperanza de que sobreviviera hasta la siguiente tormenta. Entonces, llegar antes de que al otro ya lo arreglaran. Entonces sucedió que se quemaron los 2. Tenía que suceder algún día. Y la solución también fue Linux, curiosamente. O sea, porque llegué y le pregunté a Héctor en aquella ocasión: ¿se puede meter varias tarjetas de red en una máquina con Linux y hacer la misma función que está haciendo ese concentrador?
Me dijo, sí, como siempre, que le preguntes a alguien que usa Linux y le preguntas, ¿se puede hacer esto? Le dice, sí se puede. ¿Lo puedes hacer? Dijo, sí, bueno. Bueno, lo increíble es que lo hizo. O sea, en cuestión de horas. Lo increíble es que lo hizo en cuestión de horas y resolvimos una contingencia que iba a dejar al CIE por meses sin red en cuestión de horas. De ahí empecé a pensar que Linux tenía algún sentido, o sea, que servía realmente para algo. Entonces, el siguiente planteamiento relacionado también con esto, una vez que el servidor principal ya era Linux, bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué podemos hacer ahora además de tener cuentas y cosas así de correo? Podríamos, por ejemplo, llevar los controles de los servicios que presta la unidad de cómputo en un sistema automatizado. Otra vez le hice la misma pregunta a Héctor. ¿Podemos? Y la respuesta fue la misma. Sí, sí se puede. La siguiente pregunta es, ¿lo puedes hacer? Pues no sé, esa es la respuesta. Pero curiosamente lo hizo. O sea, curiosamente no lo desarrolló él. O sea, en un día lo había localizado en la red un sistema que era libre, que se podía instalar y que bueno, no era exactamente el mejor, pero con unas pocas adaptaciones probablemente se pudiera echar a andar. Bueno, sucede que se echó a andar. Eso fue bastante divertido después de eso. Y entonces fue totalmente una novedad empezar a requerir los servicios de cómputo vía una página web por ahí de 1998, 99. Fue el primer logro que hicimos. Bueno, yo de ahí me fui, pero digamos, lo que dejé en esos años fue una infraestructura. Recuerdo que ese sistema que bajó Héctor para administrar, no recuerdo exactamente si guardaba las órdenes en bases de datos, pero recuerdo que estaba programado en un lenguaje rarísimo que se llamaba Perl. O sea, que nadie sabía. O sea, es más, ni siquiera Héctor sabía en ese momento. O sea, solo recuerdo que Luis Mochán, ahora director del Instituto de Ciencias Físicas, era el único que yo sabía que programaba en Perl, o sea, en ese momento. Pero bueno, no iba a preguntarle a Luis Mochán cómo hacer ese programa. Lo divertido es que en estos 2 años que yo me fui, Héctor se puso a estudiar Perl y se hizo un excelente programador en Perl. Y el siguiente mérito, lo que siguió de ahí ya no es exactamente mi mérito, es mérito de otro de nuestros investigadores, el doctor Antonio del Río, que también es colaborador de la red. Él llegó como secretario académico y cuando yo me fui de postdoc, él como secretario académico se hizo cargo de la unidad de cómputo y al mismo tiempo de la secretaria académica. Y su primera idea fue, bueno, si hay un sistema para los servicios de cómputo, ¿por qué no hacer un sistema para el control de los trámites académicos? ¿O por qué no hacer un sistema para los informes de los académicos? Casualmente esa era la pregunta del famoso sistema curricular. ¿Cómo hacer un sistema curricular? Y Antonio del Río es una de esas personas que cuando tiene una idea jamás se queda con ella en el tintero, siempre la lleva a cabo. Entonces se agarró a Héctor y se agarró a otra persona, o sea, a Esther García, y los puso a trabajar en esos problemas. El resultado, quisiera tratar de enseñárselos a ver si ahora sí puedo sacar la señal. Y ese es el resultado presente, ¿no? A ver, ¿dónde está esto? Si me cuesta un poco de trabajo sacar la señal es porque es Linux el sistema operativo. No vayan a creer que es por otra cosa. Espero poder hacerlo. A ver, vamos a ver. Si no, tendré que platicar lo que sigue. Ojalá y Héctor pueda. A ver, ahí va. ¿Salió algo? Sí, ahí salió una señal. Ya, Okay. ahí va. Nada más que aquí todavía le falta algo. Esperen un segundo. Ahí va. Perdón por la interrupción. Aquí de bibliográficas es que no tenemos video. Se congeló la pantalla desde que empezó a hablar el ponente. A ver, los técnicos de por allá.
Es que no era Linux. Bueno, aquí se quedó muy chiquito, pero a ver qué se puede ver. Ahorita van a ver, Lupita, si lo pueden arreglar. Gracias. Bueno, es una lástima que no se vea por allá. A ver si se arregla. Bueno, desgraciadamente la resolución de la pantalla es baja, entonces no podemos ver toda la ventana completa. Que debería ser, me parece, al menos de 800 por 600 para que se vea bien. Bueno, les empiezo a platicar. Espero que se resuelva lo del video. Ah, que es cuestión de ustedes, Lupita. ¿Es de aquel lado? Que es una cuestión de por allá. Ok, ahorita lo checamos, pero vemos. Gracias. Gracias. Entonces, lo que está aquí, o lo que deberían ver allá, es la página web, pues que actualmente se presenta cuando uno entra al CIE, ¿no? Y pues no parece más que una página web normal de cualquier dependencia de la UNAM, o sea, con información, digamos, del centro, con información de sus propios departamentos. O sea, si quieren, aquí no alcanzo a ver muy bien. Aquí está el departamento de termociencias, por ejemplo, nada más para presumir que soy jefe. El departamento de termociencias. Por ahí han de ver, o sea, pero Quiere ver la foto. podemos ver los diferentes grupos, en especial, por ejemplo, aquí están el grupo, la coordinación de física teórica, que es donde yo trabajo, y aquí se puede llegar hasta los propios integrantes, ¿no? Puedo llegar hasta, otra vez, a mi información institucional. Esta es, digamos, una especie de página personal donde la institución, o sea, esa página yo no la hago individualmente, es una página institucional que todos los académicos del centro tienen, donde se presenta información de nosotros, digamos, básicamente nuestras coordenadas y una cierta información institucional a la cual se puede acceder, que aquí podemos ver que son, por ejemplo, proyectos de investigación vigentes, los artículos que se ha producido recientemente, los derechos de autor, las formaciones, en fin, cierta información que la institución, que nuestra institución considera que debe estar publicada, visible para todos. Lo interesante aquí de esta información es que esta información está tomada de una base de datos, ¿sí? Esa información está en una base de datos cuya captura se hace por medio de un sistema de informes. O sea, lo que nosotros capturamos en el sistema de informes es lo que se levanta aquí de manera automática. Y lo que sucede entonces es que la página web es una página dinámica, es una página que se construye al vuelo. O sea, toda la información, aunque no toda está en bases de datos, porque, por ejemplo, la información de la institución en general, sí está en diferentes archivos y se integra de manera automática al llamarla. Entonces, todo eso es un desarrollo totalmente local, ¿sí? Encabezado principalmente por el doctor Antonio del Río, que fue el iniciador, desarrollado por Héctor Cortés y por Esther García. Y bueno, yo nomás los iba siguiendo, yo nomás era su jefe durante muchos años. El sistema curricular, la primera pregunta que se hizo es ¿cómo debía de hacerse? Yo creo que es una de las preguntas más difíciles. Hace unos meses aquí tuvimos reuniones para intentar hacer un sistema curricular que pudiera extenderse a muchas, y es muy difícil llegar a acuerdos de cómo debe ser un sistema curricular, o de coincidir incluso con la manera en cómo lo están haciendo en otras dependencias, porque la realidad presente es que vivimos en esa atomización que nos dijeron, ¿no? O sea, realmente hay grupos también en este ambiente que no es la administración de la universidad, pero es, digamos, la parte académica, administración académica, si le podemos llamar así, que también está totalmente disgregada. Hay muchos grupos que están haciendo lo que nosotros decimos aquí a su manera y con sus armas y con sus herramientas.
Y la idea del sistema curricular pues es la idea de que cada investigador pueda capturar su currículum en una forma en línea y que esta información se guarde en bases de datos que pueda la institución, que le sirva a la institución para tomar decisiones o para lo que quiera. La primera discusión interesante que quiero mencionar aquí es que en el CIE la decisión no fue hacer un sistema curricular. O sea, ¿por qué? Porque consideramos que un currículum lo debe de hacer cada investigador. O sea, cada uno debe preservar la libertad de hacer su propio currículum. Lo que tiene la obligación es de presentar un informe, ¿sí? Entonces, por eso hago la distinción de que el sistema que nosotros tenemos no es un sistema curricular, es un sistema de informes, ¿sí? En donde cada año se abre para que se guarde la información de lo que hicimos en ese año en una base de datos de ese año, ¿sí? No es al estilo de los informes del SNI, que muchos investigadores conocen muy bien, que tenemos que capturar todo el currículum e irlo actualizando permanentemente, y que además pues es, digamos, una segunda duplicación, porque ya capturamos nuestra información en nuestro currículum personal, el que entregamos en 1000 lugares, y luego todavía lo tenemos que capturar en el SNI. Entonces, esa era parte de la idea de no hacerlo así. Y el segundo es que cuando es muy difícil, o fue muy difícil al principio, hacer que los investigadores llenaran los informes en línea. Se parece curioso, ¿no? Pero es difícil a veces hacer que la gente entre a una nueva dinámica. Entonces, una de las ideas fue que hubiera un plus, ¿sí? Que la institución le diera algo al investigador a cambio de que el investigador capturara su información. Y fue precisamente esto, o sea, que todos los investigadores ya no tuvieran que molestarse en hacer su página, sino que la institución pudiera armárselas automáticamente, ¿sí? Entonces, un poquito de las cuestiones técnicas, el sistema está desarrollado en Perl, casualmente. La base de datos donde están la información de los académicos es Postgres. No, estamos justo en la situación que nos dejaron, del presente. O sea, la base de datos es Postgres y se construyen las páginas dinámicas a partir de algunos plugins de Perl que se llaman AXKit. Curiosamente, la técnica que se desarrolló para hacer esto, ya hoy en día, si se pone uno a pensar desde un punto de vista muy computológico, desde computólogos pueden decir que ya es vieja y obsoleta. O sea, la construcción de páginas dinámicas seguramente tiene soluciones diferentes. Lo interesante aquí es que es una solución íntegra, fue una solución íntegra en software libre para servidores montados en Linux y que, digamos, ha permitido hacerlo sin la compra de software propietario, absolutamente. O sea, está totalmente de pe a pa montado en software libre. Esa es una de las cuestiones interesantes. Y es una cosa del presente también de la universidad. O sea, hay muchos desarrollos que están haciéndose en esa filosofía. La razón es muy simple, ¿no? Los sistemas comerciales para desarrollo de este tipo de cosas son cada vez más caros. Los presupuestos de cómputo son cada vez más restringidos. O sea, el presupuesto del CIE, en lugar de aumentar, ha ido disminuyendo en la cuestión de cómputo en los últimos años. Que bueno, responde a una situación, pues, que no es exclusiva del CIE, ¿no? O sea, que creo que compartimos muchas dependencias. Entonces, esto, digamos, es la parte visible, ¿sí? Hay una parte que es precisamente el sistema de control escolar, de control de académico, que no es visible, sino que es únicamente para acceso de los académicos, nada más que como no alcanzo a ver muy bien. Sí. Como no lo tienes aquí, solo allá. Sí. Y allá está un poco. Yo te digo qué dice.
A ver, ¿dónde? ¿Qué buscas? Estoy buscando aquí a la Secretaría Académica. Esta es Secretaría Académica. Y a ver si está por aquí. Trámites académicos. Sí, todavía. Bueno, de hecho, la realidad es que el sistema nunca se acaba. O sea, no lo hemos acabado. Y otra de las partes interesantes de esto es el modelo de desarrollo del sistema. O sea, estamos hablando de un equipo de desarrollo microscópico. O sea, a lo más 3 personas, digamos 2 personas a nivel técnico, 2 personas a nivel de, digamos, de dirección, ¿no? Y la dinámica con la que se ha trabajado, pues no es la dinámica de desarrollo de software riguroso. Al contrario, nosotros los que hemos estado al frente de esto, pues somos investigadores y somos más bien caóticos. O sea, la mecánica es más o menos la que usamos en investigación, o sea, de concentrarse en un problema y resolverlo, ¿sí? Sin importar necesariamente que sea de la mejor manera, ¿sí? Sino que funcione en un principio. Entonces, por un lado, es una metodología que permite que las personas que entran en esta dinámica saquen de sí a veces lo mejor, ¿sí? Curiosamente, porque les das la libertad de que creen o que hagan las cosas como ellos saben hacerlas, ¿sí? Entonces de pronto te puedes encontrar incluso con sorpresas, porque te puedes llegar, mira, hice esto, mira qué bonito quedó, y es una maravilla lo que quedó, ¿no?